Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, el curso de NLP utilizando Python. Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es una introducción al aprendizaje no supervisado enfocado a lo que es el análisis de texto. Y bueno, en particular les voy a mostrar algunas técnicas que vamos a ir aprendiendo en lo que viene en próximos videos. Entonces, recordando un poco qué significa aprendizaje no supervisado, bueno, básicamente es simplemente tener una estructura de información sin etiquetas, en la cual nosotros queremos encontrar grupos o encontrar asociaciones, ¿no? En el caso del texto, cuando hablamos de documentos o corpus textuales, nos referimos a poder agrupar esos términos en términos de lo que son tópicos o grupos dominantes, ¿no? Nosotros podemos hacer varias cosas asociadas a lo que es el texto. Por ejemplo, podemos extraer lo que son palabras frecuentes o palabras relevantes, así como frases relevantes o frecuentes. De la misma forma, también podemos extraer lo que son tópicos dentro de los diferentes documentos. Piensen que los documentos se pueden ver como múltiples respuestas en una columna textual, por ejemplo. De la misma forma, también podemos obtener resúmenes de lo que es la información textual utilizando distintas metodologías que van de la mano de distintas perspectivas. Entonces, en general, cuando hablamos de resumir el texto o entender las relaciones que hay en ese texto, estamos refiriéndonos al aprendizaje no supervisado. Y este tipo de aprendizaje suele ser uno de los más complejos porque la máquina no tiene una referencia, como les comenté hace poco. Así que, bueno, hay otra cosa importante y es que hoy día no tenemos la capacidad para poder procesar todo solo con humanos. Esto se debe básicamente a que la cantidad de información que se ha almacenado en los últimos 20-30 años ha crecido de forma exponencial. Y hoy día se habla de un concepto que es bastante común que se llama el overloading of information, que básicamente es sobrecarga de información, en la cual nosotros necesitamos dar respuesta rápida y oportuna a lo que se va generando a través de información no estructurada como el texto. ¿Bien? Además de que obviamente la información textual ha crecido porque no solo tenemos libros o estructuras que se escriben, sino que también tenemos traducciones, videos y otro tipo de datos que también se pueden asociar al texto. Y bueno, esto de cómo poder resumir textos no es nada nuevo. De hecho, por allá en el Renacimiento, un señor que se llamó Gutenberg fue uno de los primeros que trabajó con la posibilidad de poder generar estructuras que básicamente guardaran lo que está ocurriendo en un momento dado, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos que tener presente que la sobrecarga de información ha crecido en los últimos años y que va a seguir aumentando. Bueno, otra cosa que es importante es que, bueno, a partir del siglo XX la cantidad de información en la era digital ha ido en expansión y esto ha hecho que básicamente toda esa información tenga que ser analizada. Por eso aquí puse un pequeño icono de boom. Y también hay que tener presente que no toda la información es útil, hay exceso de data que a veces puede ser un poco compleja, ¿ya? Y algo que es importante también, los negocios de hoy día necesitan procesar toda esa información para poder tomar decisiones. Y para eso se necesita de algoritmos o estructuras que hagan ese proceso automáticamente. Todo eso con el fin de tomar decisiones con información, es decir, con datos. O enfoque data driven, ¿bien? Y bueno, ya más enfocado a lo que es el tópico, vamos a aprender en próximos videos lo que son 3 tipos de metodologías o posibilidades que tenemos para resumir el texto. Una de ellas tiene que ver con la extracción de frases o palabras claves. Para eso van a darse cuenta que existen distintas formas de hacerlo. Hay distintas métricas para poder cuantificar si una palabra es importante o no, como la TF-IDF, la estructura de frecuencia típica, entre otras. También vamos a aprender un poquito sobre el modelado de tópicos, como por ejemplo el algoritmo del EDA. Y también vamos a hablar sobre lo que es los resúmenes automáticos de documentos utilizando reglas semánticas. Voy a explicar un poquito cada uno más a detalle como para que quede claro. Y bueno, cuando hablamos de extracción de palabras claves, nos referimos principalmente a poder identificar cuáles son esas palabras con mayor sinergia o mayor dominio dentro de la estructura textual o dentro de los documentos. Nosotros podemos hacer diferentes estructuras descriptivas como el word cloud, como los n-grams, unigramas, bigramas, trigramas, con el fin de entender cuáles son esas palabras o frases que son más dominantes y que quieren decir un trasfondo detrás del mensaje.
Por otro lado tenemos lo que es el modelamiento de tópicos. Para esto tenemos distintos modelos que pueden ser estadísticos probabilísticos o también pueden ser modelos basados en aprendizaje máquina o incluso en redes neuronales. Los modelos lingüísticos, los más típicos de la época de los 90, todavía se usan y uno de ellos es el LDA, que significa Latent Discriminant Analysis, Latent Dirichlet Allocation Model. También hay otros modelos como el LSI que nosotros vamos a ir aprendiendo. Todo esto básicamente es una notación matricial, una manipulación del texto con el fin de generar como esos tópicos dominantes. Cada tópico representa un foco de atención, ¿ya? Que quiere manifestar, en este caso, las personas que responden o que están entregando sus mensajes. Y por último tenemos lo que es el resumen automatizado de documentos. Esto básicamente nosotros podemos tener reglas semánticas, reglas léxicas o reglas desde el punto de vista algorítmica con el fin de poder extraer esa cantidad de tópicos que pueden estar dentro de un texto pero de una perspectiva más lingüística, ¿ya? Así que bueno, eso como para que lo tengan presente. Vamos a ir paso por paso. En el próximo video vamos a aprender de esto, luego en el siguiente vamos a aprender de tópicos y luego en resumen automatizado. Y bueno, finalmente unos conceptos que debemos aprender es que hay 5 o 6 conceptos que me parece que son relevantes y son, bueno, un documento se entiende como una entidad, se puede entender como una celda de texto que una persona manifiesta cuando da su opinión. También podríamos entender el concepto de corpus como un conjunto de información textual que está conjunta, ¿ya? Y nosotros también dentro del corpus o dentro de lo que es los documentos podemos aplicar lo que es el proceso de tokenización. Eso lo hemos visto en algunas clases previas, así que bueno, ahí se lo dejo. También hay otro concepto importante que hemos visto en clases pasadas, tiene que ver con el proceso de data wrangling del texto o normalización del texto. Esto implica el proceso de limpieza, corrección ortográfica, normalización, estandarización, limpieza de caracteres especiales, también limpieza de palabras o las stop words o palabras vacías, también eliminar todo lo que son ruido, con lo que son apóstrofes, caracteres alfanuméricos, entre otras cosas. También en este proceso de normalización nosotros aplicamos el proceso de steaming y lemantización, que eso es llevar a las palabras a su raíz base con el fin de disminuir la variabilidad. Bueno, todos esos procesos los vamos a ir viendo y les voy a dejar algunas funciones para que puedan implementar este proceso de normalización, ya sea en lenguaje inglés o español. También tenemos lo que es el proceso de feature extraction y esto es básicamente saber elegir qué palabras o qué combinación de palabras son las que deben ir dentro de un modelo, y para eso hay distintas metodologías como la BOW, que significa Value of Words. Eso es un conteo de frecuencias típicas en cada uno de los registros. También tenemos lo que es la TF-IDF, que significa Term Frequency Inverse Density. Fórmula, también tenemos lo que son los word embeddings, que se usan bastante para representar lo que son cualquier palabra a través de una representación vectorial. Y esto lo vamos a ir viendo de a poco, son formas de crear tu matriz X, que es la que vas a utilizar para armar modelos o algoritmos. Así que bueno, eso es importante. Cuando nos referimos a la matriz de diseño, básicamente nos referimos a esa matriz X que utilizamos para entrenar cualquier algoritmo, donde en cada una de las filas tenemos un documento y cada una de las columnas representa una palabra o un conjunto de palabras que nosotros elegimos a la hora de armar el diseño del algoritmo. También importante saber de que existen algunos métodos algebraicos, como la descomposición SVD, la cual nos permite entender cuáles son las palabras más dominantes dentro de lo que es la información textual. Esto es muy sencillo, lo van a ver en un próximo video y es nada, tratar de representar la información textual en una matriz. Esa matriz se le puede aplicar una factorización con el fin de extraer modos dominantes en zonas específicas, ¿ya? Y eso es lo que hace la descomposición espectral SVD o Singular Value Decomposition. Los valores singulares, que son los que se obtienen de la matriz diagonal, que es esta que se llama sigma, son importantes porque básicamente nos están diciendo cuáles son esos features o esas estructuras de esas palabras que tienen una mayor inercia dentro de la variabilidad. Por ende, eso nos sirve para entender la dinámica del texto. ¿Bien? Bueno, eso sería como la idea. También es importante decir de que estos valores singulares nos permiten también sacar tópicos. Entonces, la cantidad de valores singulares después se puede asociar a tópicos. Bueno, eso sería básicamente la idea detrás de lo que son estos conceptos previos antes de entrar al mundo del aprendizaje no supervisado de texto. En el próximo video vamos a mirar un poco sobre el tópico 1, que fue el que les comenté,
extracción de palabras claves o frases claves a través de distintas metodologías. Lo vamos a hacer primero para el idioma inglés, luego para el idioma español, y vamos a utilizar las metodologías clásicas como la frecuencia típica y también las metodologías más avanzadas como la TF-IDF, el uso de los Ngrams, creación de workloads, entre otras cosas. Bueno, espero que haya sido claro. Recuerden que toda la información de este notebook lo pueden encontrar en el enlace de GitHub del curso, que lo van a encontrar acá abajo. Ahí tienen todas las clases y todos los documentos que hemos estado usando. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima, que estén muy bien y nos vemos.